Hola a todos, esta es la tercera parte del video Crea tu propio TeamViewer y en este video les enseñaré cómo controlar el teclado del equipo remoto al que nos vamos a conectar. En el video número 2, aquí les voy a dejar el link. En la parte número 2 del video Crea tu propio TeamViewer aprendimos a hacer clic con el mouse o el ratón. En este video les voy a enseñar cómo poder controlar el teclado. Ok, lo primero que tendremos que hacer será, al formularlo, agregar el método keypress. Para hacer esto, hacemos clic en el modo diseño, seleccionamos lo que es nuestro foro, hacemos clic aquí en propiedades, en el rayito, es como un rayito donde dice events o eventos, hacemos clic y buscamos el método keypress. Aquí lo podemos encontrar, keypress, ¿ok? Igual para entender lo que este método, qué es lo que, cómo funciona, ocurre cuando la tecla es presionada y cuando uno suelta la tecla. Entonces, aquí lo que hace simplemente es hacer doble clic y yo aquí ya tengo un código listo. Por ejemplo, lo único que vamos a hacer para poder comprender la variable de inicio visualizar, tienen que ir a la parte número 1, la parte número 2 para comprender por qué agregué esta variable. Pero bueno, aquí lo único que vamos a hacer es verificar que inicio visualizar sea verdadero. Y si es así, vamos a crear una variable que se llama tecla presionada, que es igual a 1, y que tecla fue, que vendría siendo donde guardemos la tecla que se presionó, accediendo de esta manera, e.keychar a string. Estas variables las vamos a declarar en la parte de arriba. Vamos a ir a ver dónde las vamos a declarar. Al inicio, aquí vamos a tecla presionada y qué tecla fue, ¿ok? Entonces regresemos al evento keypress. Entonces, si estamos compartiendo, si estamos visualizando la pantalla, vamos a declarar tecla presionada como 1 y qué tecla fue, vamos a guardar ahí. Si presionamos la tecla A, la tecla B, bueno, ahí vamos a guardarlo. Ya que lo tenemos estas tres líneas o cuatro líneas que tengo aquí, vamos a ir a complementar el método que ya teníamos anteriormente. Vamos a ir al método enviar posición mouse. Aquí en enviar posición mouse vamos a agregar, aquí ya habíamos agregado nosotros que íbamos a enviar por medio de una conexión UDP y vamos a enviar lo que viene siendo la posición del mouse. Ahora vamos a enviar la tecla que oprimimos. Entonces simplemente vamos a agregar vamos a concatenar un guión medio, qué tecla fue, más otro guión medio, tecla presionada, ¿ok? Entonces vamos a mandar un 1 y la tecla. Aquí vendría mandando la A, B, C, D, F, G, la que fuera. Y la tecla presionada que es un 1, ¿ok? Entonces lo vamos a enviar. Al momento de que lo enviamos, vamos a cambiar tecla presionada igual a 0 para que no se quede repitiéndose y cambiamos a 0. El valor de 1 lo vamos a cambiar a 0. Esto es lo único que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es agregarle a la cadena que enviamos qué tecla fue y que la tecla fue presionada. Ahora, esto es en el método enviar posición mouse. Vamos a ir al método de recibe posición mouse. Aquí lo único que aquí no se hizo ningún cambio. No hicimos ningún cambio. Prácticamente seguimos recibiendo la cadena y la estamos poniendo en mensaje recibido. Ahora aquí en mueve cursor, sí es donde hicimos un cambio. Por ejemplo, se agregaron, por ejemplo, dentro del arreglo que teníamos aquí, que era cadena X, y que mediante el método split lo convertimos en un arreglo por medio del guión medio,
y por sus posiciones vamos a agregar una posición nueva, que es la tecla pulsada, que viene siendo de tipo string. La vamos a ubicar en la posición 5 y tecla presionada de tipo entero en la posición 6. Entonces, este es el código que se agregó nuevo. Y vamos a agregar un método nuevo. Aquí teníamos el método del mouse. Ahora vamos a agregar un método que se llama si la tecla presionada es igual a 1, que vendría siendo esto. Vamos a hacer con este método que se llama sendKeys, vamos a enviar la tecla pulsada, que vendría siendo esta. ¿Ok? Eso es realmente lo que se agregó de código. Vamos a ver un ejemplo. Ok, como pueden ver aquí, yo ya puedo controlar el teclado del otro equipo. De esta manera podríamos ya controlar el mouse, controlar el teclado, escribir. Hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen algún comentario, me lo pueden dejar en la sección de comentarios o alguna pregunta. Gracias por ver este video, nos vemos pronto. Saludos.